El pueblo francófono, quiero hacer una aclaración, disculpe que lo tengo un momento de pie, quiero hacer una aclaración porque la hermana Isabelita dejó una carga sobre el pueblo francófono. El pueblo francófono no es solamente el pueblo francés, el pueblo francófono es aquel que tiene el francés como su lengua materna. Tenemos francófonos en África, amén. Entonces ese es el pueblo francófono, Francia y París y la gran cantidad de pueblo francófono que necesita conocer este nombre que es sobre todo nombre. Oremos por todo el pueblo francófono, muchos de ellos con una gran influencia de una de las grandes religiones en el mundo, como es el Islam, como son otras religiones de corte oriental, filosófico, bueno, todas las que sean, pero nosotros sabemos cuál es el mensaje que traemos. Amén. Y el Señor nos seguirá ayudando. Yo me comprometí con el Señor y no comprendí tal vez la dimensión de las palabras, y aquí nos tiene el Señor. Amén, amén. Aquí nos tiene el Señor. Qué bueno estar en el propósito de Dios. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 7. Evangelio según San Juan, capítulo 7. Mientras usted busca allí la escritura, quiero decirles que en estos meses que hemos estado, el reporte entre París, Lyon y Marsella, son 9 nuevos hermanos bautizados en el nombre de Jesús. Amén. De estos 9, decimos que 6 son francófonos, franceses francófonos, y 3 son hispanos. Amén. Amén. Nuestra meta es ganar este pueblo para la honra y la gloria del Señor. Esa es nuestra meta. Gloria al Señor. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 40. Vamos a leer hasta el versículo 45. Gracias a Dios. Bueno, con temor y temblor, aquí estamos delante de la presencia del Señor. Dice la Biblia: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces hubo disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿qué le dijeron? ¿Por qué no le habéis traído? Amén. Amén. Oremos. Señor, háblanos en esta mañana por la autoridad de tu palabra. Oh, grande y maravillosa, Señor, es tu palabra. Tiene todo el poder, Señor. Ella es bendita. Señor, bendícenos por tu palabra, Señor. Honra y gloria a ti, Señor. Gracias, usa mi vida. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. Gracias al Señor Jesucristo por este momento especial. Amén. Son momentos especiales los que vivimos en la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Nos hemos gozado de manera extraordinaria en esta hermosa convención. Este tema, jamás hombre alguno ha hablado como Jesús. Es un tema tan hermoso, tan especial. Yo quiero decirle que mi primera experiencia, luego de que nuestro hermano Marcos nos hiciera esta invitación para estar aquí en esta mañana exponiendo la palabra, la tuve allá cuando fui a la palabra del Señor y nadamos un poco más a la profundidad y sentimos verdaderamente, o sentí yo la experiencia personal, lo hermoso y lo contundente una vez más de estas palabras. La palabra del Señor es inagotable. Amén. Ella es inagotable y nosotros tenemos dos opciones: o contemplamos la palabra del Señor como cuando un hombre se para frente a la playa y ve el mar azul y lo contempla en su inmensidad y siente la brisa que las olas provocan y aprecia toda esa inmensidad de mar, y va uno e ingresa allí a la playa y nada en esas aguas poco profundas ahí en la playa, y sale y regresa a su casa y dice: qué mar tan extraordinario, qué playas tan hermosas. Fue una experiencia especial. Pero hay algo mejor. Cuando uno tiene la experiencia no solo de quedarse en la orilla,
sino de ir a la profundidad, de sumergirse allá en la inmensidad del mar. Y cuando uno se sumerge en la inmensidad del mar, yo no sé, pero yo tuve esta experiencia en la isla de San Andrés, y cuando por primera vez vi todo lo que existía debajo de esas profundidades, tuve que llorar de agradecimiento y decirle: Señor, los cielos cuentan tu gloria. Aquí en las profundidades del mar, Señor, este mar habla de tu existencia. Cuando uno va más profundo, entonces, hermano, tiene una experiencia más profunda, tiene una experiencia sólida. Y yo quiero hablar en esta mañana, y quiero hablar a usted a la razón. Amén. Quiero que usted me escuche la palabra del Señor, y que abra el corazón y que abra la mente. Tenemos un evangelio poderoso. Es el evangelio que causa una gran emoción en nuestra vida. Es el evangelio que muchas veces nos hace pegar brincos de alegría. Es el evangelio que hace que derramemos lágrimas. Es el evangelio que hace que nosotros demos palmadas de aplauso al Señor. Amén. Amén. Pero hermanos, también es el evangelio que debe comenzar por causar un impacto extraordinario en nuestra mente. Porque cuando el evangelio permitimos que llegue a nuestra mente, hermanos, causa una transformación extraordinaria, y yo estoy convencido que ahí está el éxito de la vida cristiana. El apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, el capítulo 12, en una de las versiones, Dios habla hoy, dice: cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir, y llegue entonces a comprender lo que es perfecto, lo que es santo, lo que es agradable, es decir, la perfecta voluntad de Dios. Amén. Y por eso es importante que nosotros entendamos estas palabras que han sido el lema de nuestra convención. Ninguno ha hablado como el Señor Jesús. Pero estas palabras no son solo para aquellos que no le conocen. Estas palabras también son para nosotros. Porque esta preciosa iglesia está siendo formada aún a su imagen y semejanza. Y por eso todos los días, a cara descubierta, lo tenemos que ver a Él. Israel no lo pudo ver a Él porque tenía un velo, el velo de la ley, y ese velo no le permitió ver la gracia del Señor Jesucristo, la gracia de Dios manifestada en carne. No pudo, y se quedó con el velo, y se quedó con el día, pero Él era el reposo. Amén. El Señor Jesús era el reposo. Amén. Ya no era un día. Amén. Aleluya. El Señor nos ha quitado a nosotros un velo. Amén. Y ahora a cara descubierta lo vemos a Él. Y Él nos está formando a su imagen y semejanza. Hay algo especial que tiene la palabra, no solo la palabra, no la palabra de Dios, no voy a hacer referencia a la palabra de Dios, sino la palabra como medio de comunicación, como es ese regalo tan grande que nos dio el Señor de poder expresarnos. Y hay algo que tiene la palabra en el ser humano, esos sonidos articulados que tienen un símbolo, un significado que nosotros emitimos, y es que cuando se habla, se espera una intercomunicación. Amén. Amén. Porque el que habla solo sí tiene quizás algún problema. Amén. ¿Cierto? Amén. Las personas que a veces están fuera de sí, desquiciados o locos, ellos hablan solos, ¿cierto? A veces dicen que los locos somos nosotros, ¿cierto? Entonces miren ese poco de locos que están allá, que tú y yo estamos locos. No, no estamos locos. No estamos locos. Eso dicen. La palabra de la cruz es locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden, hermanos. Pero para los que se salvan. Esto es a nosotros. Para nosotros, ¿qué es la palabra de Dios? Hermanos, es poder. Vamos analizando. Porque es poder, pero no cualquier poder. Estamos viendo un mundo
sumido en la miseria, en la destrucción, porque están usando el poder para destruir. Pero aquí está el poder, no de los hombres. Para nosotros esta palabra es poder, dígalo con fe, de Dios, de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para salvación. Es poder de Dios para salvación. Si Él en esta mañana nos está hablando y nosotros efectivamente creemos que ninguno ha hablado como Él, entonces algo más extraordinario debemos permitir en esta mañana. Me incluyo yo también, porque la palabra es de doble filo, para que, hermanos, nos vayamos de aquí, no para decir tan bonita la convención, cómo nos bendijo el Señor, subimos unas fotos allá a las redes sociales y eso fue todo. Hermanos, no, nosotros tenemos dentro de nosotros una palabra inconmovible que no es nuestra, no es nuestra. Pero el Señor, por su gracia, por su misericordia, de lo vil, de lo menospreciado, de lo débil, hermanos, nos levantó a nosotros. ¿Para qué? Para proclamar un mensaje y avergonzar a lo fuerte de este mundo y avergonzar a los sabios de este mundo. A mí me llama la atención mucho este pasaje y es una historia fascinante. El Señor llega allá a la fiesta de los tabernáculos. Sus hermanos se adelantaron porque aún no creían en Él. Y le dijeron: oye, Jesús, mira, ¿por qué no te vas a otras ciudades? Vete a predicar a otros lados allá, vas y predicas para que otros crean en ti. Nosotros vamos a la fiesta de los tabernáculos. Le invitaron: vas con nosotros. El Señor dijo: no, yo no voy con ustedes. Pero luego el Señor llegó allá a la fiesta de los tabernáculos de las enramadas. Y es allá en ese lugar donde se dan esta gran historia, este pasaje. El Señor, siempre perseguido, porque cuando Jesús hace presencia hasta el día de hoy, causa odios y amores. Unos odian que haya alguien por ahí hablando de Jesús, que haya alguien con la palabra del Señor, pero otros aman ese mensaje. Entonces, donde está el Señor, Él siempre llega a dividir. Y ahí es donde comprendemos. El Señor dijo: no, yo vine a traer fue espada ahí. Y entonces, donde llega el Señor y habla, hay dos bandos. Siempre lo habrá. Y quizás en esta mañana los haya también. Digo quizás. Y entonces, por ahí está Jesús, y Jesús es una amenaza. Para los religiosos es una amenaza por lo que está haciendo. ¿Cómo así que Jesús está diciendo que Él es el pan? Y como si fuera poco el pan de vida. Y como si fuera poco que el que coma de Él nunca tendrá más hambre. Entonces los religiosos no están de acuerdo. ¿Cómo es que Jesús permite que una mujer se postre allí y lo adore? Entonces, para los religiosos es una amenaza, porque ellos tienen a sus profetas, ellos tienen a Moisés, ellos tienen la ley y nadie más puede venir allí. Para el imperio es una amenaza, porque qué tal que este líder sea un líder carismático, que sí lo es, pero que además de carismático sea caudillista, es decir, que quiera llevar gente tras sí y no tras un proyecto, porque Jesús lo que vino a traernos fue el reino de los cielos. Amén, amén. Él como hombre no vino a que nos identificáramos en Él como hombre, no. Él vino a mostrarnos el camino a la salvación y vino a hacer la obra perfecta, completa,
que las palabras en la cruz antes de morir, el Señor Jesucristo lo dicen todo: consumado es. Y aunque son cortas esas palabras, tiene uno que ir desde el Génesis hasta el momento del Calvario para entender lo que el Señor Jesucristo dijo cuando dijo: consumada es mi obra. Todo estaba hecho. Amén, amén. Él es una amenaza para unos, pero para otros Él fue y sigue siendo el Salvador del mundo. Los fariseos, los escribas le perseguían, los saduceos buscaban ocasión para acusarle, y entonces esta no es la excepción, y llaman a los guardias del templo, a los alguaciles: háganme un favor, mire, me van y Jesús está allá, ustedes van a ir y lo van a traer aquí porque lo vamos a juzgar. Ustedes se van a meter entre la multitud y ustedes los enviamos nosotros. El Imperio Romano les permitía eso a los fariseos y tenían esa autoridad, y por asuntos religiosos lo traían también y lo juzgaban. Entonces se fueron esos alguaciles, esos soldados, a prender a Jesús, y se va allá a la fuerza, porque la fuerza del hombre, o por las buenas o por las malas, pero el hombre quiere avasallar. Y llegaron esos alguaciles y se meten en medio de la multitud y escuchan la voz de Jesús. Jesús está hablando allá. Amén. Y ellos están pensando: bueno, de camino, bueno, yo lo voy a tomar de una mano, usted de otra mano. Yo me lo cojo de los pies. Bueno, yo lo cojo aquí, trato de ahogarlo y lo llevamos. Si ofrece resistencia. Yo creo que ellos tenían un plan. Porque eso no es que, bueno, venimos por Jesús. No, ellos tenían un plan. Además, Jesús siempre se encontraba en medio de la multitud, en medio de las personas, en medio de la gente. Él solía apartarse para ir a orar, pero luego estaba entre la gente. Y van con su plan, y van de manera belicosa, van a traer a Jesús a los alguaciles. Esa es la comisión que ellos le habían dicho. Y llegan los alguaciles y ven una multitud, un grupo de personas, y escuchan a un personaje, escuchan la voz de un hombre, y ese hombre es Jesús. Pues entonces, bueno, me llama la atención que son educados los alguaciles, y entonces se codean ahí. Yo no sé qué, bueno, vamos a esperar que él termine el discurso. Sí, para no interrumpirlo, esperemos a ver, y que todos estos locos terminen de oírlo, y bueno, que cuando se vayan a almorzar y salgan por allá a comprar algo a la cafetería, algo, entonces nosotros le caemos a Jesús y nos vamos con Jesús, y ni cuenta se dan. Esperemos más bien, quedémonos aquí quieticos. Yo les digo, a la voz de tres nos vamos a aprenderlo. Pero Jesús hablaba, y hablaba la palabra, hablaba la palabra, y la gente escuchaba, y la gente escuchaba, y escuchaba con atención, porque comenzaron a discernir, comenzaron a cuestionar. Hermano, nosotros estamos en un continente europeo que se precia de su sabiduría. No comen entero. Y qué bueno, porque el que no come entero es el que tiene una fe viva. No, hermano, yo creo así ciegamente. Hermano, olvídese de eso, y en esta mañana crea de manera racional. Y usted le pega aquí, eso baja aquí, da una emoción hermosa, da una convicción extraordinaria, hermano, que es que no andamos de caída en caída. No, hermano, las convicciones que nos da la palabra del Señor, la convicción de la obra del Espíritu Santo, hermano, es extraordinaria, y se acaba el asunto. Amén. Esperemos que el Señor termine, esperemos que Jesús termine, porque no lo reconocían como el Señor. Atención, porque cuando en la Biblia alguien ya le dice Señor a Jesús, ese ya está listo del lado de Jesús. Nadie lo puede llamar a él Señor. Nadie lo puede llamar a él Señor si no lo ha conocido y reconocido. Porque es que la palabra Señor, Él es Señor, yo soy su siervo. Y si yo le digo Señor, ya estoy comprometido con Él. ¡Aleluya! Es que a veces somos más religiosos que cristianos. Me disculpan esta mañana, pero es que a veces somos así. Y ya es hora de olvidarnos de eso. Y hermanos, irnos a la palabra y proclamar esta palabra, porque es esta la que contiene las palabras, la voluntad de aquel que vino aquí a salvarnos y que habló y sigue hablando como ningún otro ha hablado. Hay palabras muy hermosas. Y en este continente le decían, yo averiguando, ¿por qué a París le llaman la ciudad de las luces?
Ay, bueno, y he escuchado diferentes versiones, yo me he dado la tarea de estudiar. Ah, no, la ciudad de la... Ah, pastor, mire la Torre Eiffel. Mire cómo prenden y apagan esas lucecitas. No, eso no es así. Y estudiando, encontré allí, París, la ciudad de las luces, porque es la ciudad, mucha palabra, mucha filosofía, poesía, arte, cultura, tantas cosas. En Europa, eso es lo que usted va a ver, ¿cierto? El antiguo continente, la sabiduría pura, dice el hombre, eso dice el hombre. Amén. Cuna de grandes pensadores, de grandes poetas y tantas cosas. Y entonces el ser humano se ufana de eso. Pero yo encuentro en la palabra del Señor que hay uno que sigue hablando palabras extraordinarias. Y aún dice, ¿dónde está la sabiduría de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios? Amén. A los sabios de este mundo. Esas palabras pasan, esas palabras quedaron en el olvido. Pero ¿sabe qué dijo el Señor? ¿Qué dice en su palabra? El cielo y la tierra. Atención, porque esto va a acabar. El cielo y la tierra pasarán. ¿Pero qué? Mis palabras, ¿qué? No pasarán. Bendito sea el nombre del Señor. Él es contundente. Es una palabra contundente. Lo deja uno sin argumentos cuando uno abre el corazón. Amén. Es más inteligente aceptar que el Señor Jesucristo es la palabra hecha carne que tratar de negar su existencia. Y el Señor Jesús sigue hablando allí, y entonces la gente está discerniendo y comienzan a hacerse los grupos, porque Jesús causa algún impacto, positivo o negativo, bueno o malo, como sea, pero comienza. Entonces dice el versículo 40, dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, ¿qué decían? Verdaderamente este es el profeta. Amén. Atención a eso. Un grupo que dice, al escuchar las palabras de Jesús, dicen, gracias hermano, verdaderamente. Oiga, hay uno que, no, ese, yo doy por cierto, es la verdad, ese es el profeta. Amén. Entonces unos decían, ese es el profeta, cuando lo escuchaban hablar. Usted está escuchando en esta mañana hablar de Jesús y de su palabra. Usted debe salir con una convicción. Yo sé que la tiene, pero es que el Señor nos quiere llevar a otro nivel. Porque si no vamos de aumento en aumento, hermano, somos enanos espirituales y así no podemos. El Señor quiere gigantes de la fe. Amén. Gigantes de la fe. Porque hermano, si yo creo que el Señor ha hablado como ningún otro ha hablado, entonces ¿por qué mi vida espiritual sigue así? ¿Por qué no nos ponemos bajo el escrutinio de la palabra y le escuchamos a Él hablar para que nos quite todas esas cosas que a veces nos metemos nosotros ahí en la cabeza y que nos impiden el crecimiento? Si no hay hombre que haya hablado como Él, porque así lo creemos, hermanos, Él quiere hacer una obra extraordinaria en esta mañana misionera, porque nos necesita afuera. No llevando religiones, porque esto aquí Europa está lleno de incrédulos y de religiosos y tendiendo al secularismo, es decir, a la no existencia de Dios siempre. Están cansados. Uno habla con un europeo, con un francés, estamos cansados de las religiones. Y gracias a Dios el Señor vino a traer más que una religión. Palabra de vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Este es el profeta. Oiga, pero otros tienen otra opinión. Venga, los del grupo de los profetas de aquí, nosotros creemos que Él es el profeta. Y se hacen en otra esquina, no, nosotros sí creemos que Él es el Cristo. Vea, yo creo que ese es el Cristo. Bueno, entonces los del Cristo aquí a este lado. Entonces unos allá, este es el profeta. Y otros, este es el Cristo. Y hay otros en la mitad, que escuchando hablar a Jesús dice, oiga, sí parece que fuera, pero ¿sabe qué? Yo llego a la conclusión que no. ¿Por qué? Porque es que, mire la razón, dice la Biblia en el versículo 41, es que de Galilea ha de venir el Cristo. Es que de Galilea ha de venir el Cristo. Y se hacían esa pregunta.
Y entonces llegaban a la conclusión de la discusión. Y la conclusión de la discusión, ¿sabe cuál era? Dice la palabra: y entonces hubo disensión entre ellos. Terminaban peleando. Terminaban ahí discutiendo. No, él es el Cristo, no, él es el profeta. No, que él no es el Cristo, de Galilea no sale nada bueno. Él había nacido en Belén. No, él no es. Y los alguaciles están ahí en ese problema. Yo, ¿a qué hora lo vamos a detener? Necesitamos llevarlo. Los sacerdotes están esperando, le van a hacer un juicio. Lo quieren matar, lo queremos matar. Hay que acabar porque eso es una amenaza. ¿Cómo así que perdonando pecados? ¿Cómo así que nos dejó con las piedras en la mano y la vergüenza que nos hizo pasar cuando dijo que el que esté libre de pecado tire la primera piedra? Y yo con todas esas que llevaba, hubiese llevado una, la suelto y salgo como si nada. Pero yo con todas las que llevaba, porque yo quería lapidar a esa mujer. Pero me encuentro a ese manifestando ahí un amor. Ni siquiera me miró, se quedó escribiendo con el dedo, no levantó ni la mirada. Bueno, señores, si alguno de ustedes está libre de pecado, tire la primera piedra. Hermanos, esa palabra fue contundente para todos esos religiosos. Nadie les había dicho así, nadie había hablado como él. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, y los alguaciles ahí, ¿y sabe qué, hermanos? Se devolvieron y llegaron donde los sacerdotes. Oiga, los alguaciles la tenían fácil, pero fue más contundente la palabra del Señor. ¿Por qué digo que la tenían fácil? Porque ellos podrían haber presentado una excusa valedera. Es que había una multitud. Y el jefe de los soldados bien pudiese haberles dicho: señores sacerdotes, el asunto está grave. Y apoyar su palabra en los otros soldados, ¿cierto que sí? Y todos hubieran dicho: sí, él tiene razón. Mire, todavía nuestro corazón palpita. Estamos muy agitados porque había una gran multitud y nosotros íbamos a prender a Jesús, y alguna multitud nos miró y dijo: no lo vayan a tocar, no se lo pueden llevar, él es el Cristo. Pero otros dijo: no lo vayan a tocar, él es un profeta. Y otros decían: ni lo uno ni lo otro. Y entonces nosotros estábamos corriendo peligro. ¿Pudieron haber dicho los alguaciles eso? No, y no solo eso, señores sacerdotes, nosotros hubiéramos permitido que nos atropellara esa turba y que nos hubieran matado a nosotros. Pero nosotros pensamos en el problema tan grande que se les formaría a ustedes, porque después vienen y les hacen un juicio, se les viene el pueblo y van a decir que fueron ustedes. Entonces nosotros, cuidando la espalda de ustedes, por eso no lo trajimos. Eso hubieran podido decir, pero eso no fue lo que dijeron. Aleluya. Eso no fue lo que dijeron. ¿Sí me estoy haciendo entender en esta mañana? Eso no fue lo que dijeron. Y estaban para irse ya con la decisión cuando Jesús sale con una perla extraordinaria. El Señor Jesús, con toda su autoridad, dice algo que nadie había dicho. Que los alguaciles, acostumbrados a escuchar la ley, los sacerdotes y toda la gente, porque conocían la ley. Es que Jesús no le estaba hablando a un pueblo ignorante. Y entonces las palabras del Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, el capítulo que estamos leyendo, versículo 37, escuche. Y los alguaciles estaban escuchando también. Y dice el Señor Jesús: ¡atención! Quiero haceros una invitación. Si alguno, porque esto es voluntario, pero cuando abre uno el corazón a esas palabras insondables, aleluya, hermanos, esto penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Si alguno tiene sed, tan hermoso el Señor, un caballero, digo yo. A veces uno sí le quiere poner el evangelio a la fuerza a la gente. Usted tiene, y entonces le mete el terror, la condenación. Mire que viene el anticristo y entonces el miedo. No es el miedo. La prosperidad, plata. No, eso no es. Es el amor del Señor Jesucristo manifestado para salvarnos a nosotros. Es el evangelio.
Es el Evangelio. ¿Y en qué consiste el Evangelio? En que Cristo Jesús, siendo el Dios de la gloria, se hizo carne, nació en Belén, fue a la cruz del Calvario, murió por mis pecados, por lo suyo, resucitó al tercer día, ascendió al cielo y ahora está en el poder de su Espíritu Santo, gobernando esta preciosa iglesia. Bendito sea el nombre del Señor, gobernando mi vida de manera tal que Él es el que me guía a toda verdad. Somos pastores de la iglesia del Señor, no somos policías. No tenemos religión de espada, no tenemos evangelio de espada, es un evangelio de gracia, de amor, de misericordia, de bondad, porque ese es el Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. ¿Y por qué no lo trajeron? Ay, el Señor dice: si alguno tiene sed, venga a mí. Y ningún hombre se ha atrevido a decir eso, ni los grandes líderes de las religiones. Hay una religión que tiene más de 1.500 millones de seguidores y parece que toma fuerza y tantas cosas. Hay una religión como el hinduismo que tiene más de 1 millón de dioses y todos caben ahí. ¿Cuál es tu Dios? Ven, trae lo que aquí te sirve, aquí cabe. Ya llevamos 1 millón y cada quien trae sus dioses. Pero nosotros predicamos a ese que el apóstol Pablo, estando en Atenas, cuando vio todos esos altares allá, porque a los griegos les fascinaba. Ay, ¿qué Dios traes? Bueno, pasaba ya por la discusión. Sí, aceptemos el Dios, hagámosle un altar. Y le hacían un altar. ¿Qué Dios traes? Hagámosle un altar. Pero ellos eran tan generosos que dejaron un altar allá sin inscripción. Ahí no había nada, ahí no había nada escrito, no se sabía. Ese altar era ¿para quién? Para el Dios no conocido. Es que si de pronto ellos en sus cavilaciones filosóficas, puede ser que haya un Dios que no conozcamos y de pronto alguien lo traiga, bueno, pongámosle aquí. Y Pablo llegó allá a Atenas y vio, dijo: al Dios no conocido. Y ese fue base para su mensaje. Oiga, yo les traigo el mensaje del Dios que ustedes no conocen. Esa inscripción que está allá, hay uno que yo conozco que tiene palabras de vida eterna y es el que hemos sido llamados a proclamar. No podemos llevar otro mensaje, no podemos. El mundo quiere escuchar de nosotros mensajes livianos. El mundo quiere que nosotros presentemos una teología mezclada allí, disfrazada. Hermanos, nosotros no podemos cambiar la palabra extraordinaria que hombre como Jesucristo, Dios hecho carne, nos dio a nosotros. No podremos hacerlo. No podremos hacerlo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y eso ya es extraordinario. Pero a mí me parece aún más extraordinario lo que hace el Señor luego. Y me parece que ahí, hermanos, está toda nuestra responsabilidad en la extensión de este glorioso mensaje, en lo que Él ha hecho. Porque Él no solo nos dio de beber. Dijo: si tienes sed, vienes a mí y yo te doy para que bebas. Pero además dijo: el que cree en mí, mucha atención, que ahí no ha terminado. El que cree en mí, como dice la Escritura. No, es que a mí me parece. A ti te parece, pero no es lo que dice el Señor. No, pero es que ustedes son muy extremistas, ustedes son muy fanáticos, ustedes así no van a crecer. No, es que, es más, el Señor no nos mandó a salvar, Él ya salvó, por todos murió. Pero sí tenemos un encargo, y es predicar este glorioso evangelio. Amén, amén, amén. Denles alabanza al Señor, Él merece la honra y la gloria. Y viene la segunda parte: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. Él no es que le dio por venir acá, es que Él está entre nosotros.
Discúlpenme la expresión, pero cuando nos larguemos de aquí, Él se va con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él habita. Él habita. Él habita. Él habita. Él habita. Y eso es, vive dentro de mí. Vive dentro de mí. Él habita. Él habita. Uno ve templos hermosos, llenos de arquitectura. Europa está lleno de ellos. Y también está lleno de gente que hace fila con una Biblia, no, con una cámara fotográfica, con una filmadora para una foto, porque eso hace parte de lo que va a mostrar. Son solo objetos arquitectónicos, objetos de turismo. Pero como la iglesia del Señor no es una iglesia de piedras y de cemento, mire, la iglesia del Señor es esta. Amén. Piedras vivas, que estamos siendo edificados como casa espiritual. Amén. Y si aún no cree, pase mañana por aquí. Pase mañana por aquí a ver qué pasa. Hermano, este ambiente, este olor fragante, este ambiente especial es aquí porque está la iglesia. ¿Sí? Amén. Pero nos vamos con el perfume. El perfume está dentro de nosotros, el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y eso es muy hermoso. Pero hermanos, atención, porque el compromiso es grande cuando Él dijo: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y yo quiero decirles que tenemos que aún pedirle perdón al Señor por nuestro egoísmo, porque hay gente que ha estado muriendo de sed a nuestro lado, y en nosotros hay una fuente. No es que nosotros fuimos a beber, es que fuimos a beber, pero Él puso dentro de nosotros. Es que comprender la escritura es muy importante. Él puso dentro de nosotros una fuente de agua viva, que no somos nosotros, pero dentro de nosotros hay una fuente de agua viva, y nos puso en medio de un desierto. El mundo se está muriendo de sed y nosotros tenemos una fuente de agua viva dentro de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esta fuente de agua viva que un día, por las palabras de Jesús, a nosotros también nos fue dada? Imagínense, hermanos, estos alguaciles quedaron fulminados. Digo, no, lo que faltaba. Nos sale con esa perla. Qué cosa tan extraordinaria, qué mensaje. ¿Cómo es que yo nunca había escuchado lo que Jesús, qué fue lo que dijo? Y el otro le repetía: no, que si teníamos sed, que fuéramos y que bebiéramos allá. Y el otro dice: pero acuérdese lo que dijo después, que si íbamos, Él iba a poner en nosotros una fuente. Oiga, ¿por qué no vamos? Digo, no, vámonos a los sacerdotes, que tenemos que llevar la razón. Y se fueron, pero ya estaban tocados. Porque es que a veces no los vemos aquí adelante, pero allá están tocados. Aleluya. Se lo digo por experiencia. Se lo digo por experiencia. Porque soy hijo de un predicador. Pero no soy pastor por casta sacerdotal ni nada de eso, porque esto es un llamado. Si no me llaman, no estoy acá. Esto no es herencia, es un llamado del Señor. Por eso me gusta aclararlo. Pero se lo digo porque mi padre se paraba en una iglesia, y el hermano Marcos conoce algo de la historia también. Y mi padre hablaba, y yo me le paraba desafiante en la última silla, cruzaba mis brazos y hable pues. Lleno de rebeldía, de odio, de tantas cosas, cuando Dios a través de mis padres solo me mostraba su amor. Y yo, claro, no, yo tengo que ir a desafiarlo. Y no me le perdía culto para ir a desafiarlo. De manera pasiva me paraba allá. Y ese hombre predique, y predique, y predique. Hermanos, pues ¿quién dijo? La palabra de Dios se fue metiendo en mí, se fue metiendo. Entonces ya yo no lo escuchaba con los brazos abiertos, ya los cerrados, ya lo bajaba. Y lo miraba. A veces mi padre lloraba y lloraba en las dominicales predicando. Y yo sabía por qué lloraba. Ese hombre está llorando por mi actitud, por mi comportamiento. Pero
Padre, no desmayen que esta palabra tiene poder. Aleluya. Amén. Amén. Y llegó un momento, a mí no se me olvida ese momento tan extraordinario porque percibí ese momento tan especial. Yo ya bajaba mis manos en el culto y ya de vez en cuando se me salía un amén. Yo decía amén, se me escapaba ahí. Ay, Dios mío, yo no quería que vieran y la iglesia estaba pendiente, el hijo del pastor. Entonces, si se me salía un amén, yo no quería. ¿Sabe que, hermano, sabe que hay una experiencia? Yo sentí la verdadera libertad el día que pude levantar mis manos. Yo no podía levantar las manos, yo no sabía por qué no. Pues yo ya a veces medio cantaba, pero así. Pero ese día algo ocurrió y como que se rompió algo que me ataba. Hermano, yo levanto mis manos y quedo derrotado, gratamente derrotado por la palabra de Dios. Amén. 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 Y desde ese día, hermanos, esta palabra, me gozo en esta palabra de manera tan extraordinaria que comprendo a los pobres alguaciles por qué les tocó llegar y pasar la vergüenza. Y cuando llegaron allá los sacerdotes, ¿qué hubo? ¿Dónde lo tienen? ¿Dónde lo tienen? Le alcanzaron a golpear, le dieron. No lo traemos. ¿Cómo así que no lo trajeron? Enviamos el cuerpo élite aquí, pues, y ustedes no son capaces de traer a Jesús. Dijo, no lo trajimos. ¿Y por qué no lo trajeron? ¿Por qué no lo trajeron? Qué pena con ustedes, señores sacerdotes. Dice la Biblia en el versículo 46 que los sacerdotes le respondieron, sencillo, jamás. ¿Usted sabe qué es jamás? Nunca. Así esté lleno esto de palabras de sabiduría y de filosofía del hombre, de lo que quieran, pero jamás, y eso es nunca, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Mírenlo en la cruz ahorita por el Calvario, mírenlo en el Calvario por la fe. Jamás ningún hombre, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, jamás. Amén, jamás. Hermanos y amigos, aquí tenemos que ser de algún bando, de algún lado tenemos que ser, y respetamos del lado que usted quiera ser, pero los que estemos del lado de Jesús debemos estar comprometidos con este mensaje de vida. Hermanos, atención, escúchenme un momento más. No quiero que me escuchen un momento más. Dijimos que íbamos a hablar aquí, ahorita nos vamos a gozar, ya vamos a darle, pero ahorita escúchenme, por favor. Hermanos, aquí tenemos que escoger. Jamás ningún hombre habla como este. Y entonces para algunos fue más fácil. Los mismos fariseos comenzaron a sacar sus conjeturas. No, ahora tenemos un problema más grande. Ahora está el problema más grande. ¿Sabe por qué el problema es más grande? Por lo que ellos mismos están diciendo acá. Miren el versículo 46. 47. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también ustedes fueron engañados? ¿Cómo será en las casas de nuestros hermanos españoles? Ay, Paco, ¿le lavaron el cerebro? Yo le dije que no se fuera por allá, que esa gente es peligrosa. Y eso dijeron los fariseos con los alguaciles. ¿Ustedes también fueron engañados? No, no es el colmo. ¿Ustedes fueron engañados? Dijeron los fariseos. Y ponen, ellos quieren poner argumentos que siempre se caen. ¿Es que acaso ha salido algo bueno de allá de Galilea? ¿Acaso ha llegado algo allá bueno? ¿Ha querido alguno de nuestros gobernantes? Perdón, versículo 48. ¿Acaso ha querido alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Acaso es que nos han visto eso?
No, ustedes también fueron engañados. Versículo 49. Otro argumento. Esa gente está maldita. Están ciegos porque son malditos, porque no conocen la ley. Esa gente, pobrecitos, son malditos, no conocen la ley. Ya tienen dos argumentos. Uno, fueron engañados, les lavaron el cerebro. Dos, son malditos porque no conocen la ley. Pero llega por allí Nicodemo. Nico, le llamo yo, de cariño cuando leo la Biblia, Nico. San Juan capítulo 3, Nicodemo. Y ya había tenido una charla con Jesús. Había llegado de noche y le había dicho: Rabí, sabemos que tú vienes de Dios. ¿Sabes por qué? Yo estaba haciendo el análisis y es que ninguno que hable como tú desde aquí debe haber venido de allá. Debe venir de Dios. Claro, es que él era Dios y es Dios. Amén, era hecho carne. Y ninguno. Y entonces Nicodemo, atención, Nicodemo le dice allí a sus compañeros, a los sacerdotes: no, hombre, pero no lo juzguemos. Luego nuestra ley no juzga a un hombre cuando lo trae y presenta los cargos contra él. Y entonces, ¿sabe qué dijeron los fariseos? Uy, a usted también se le pegó eso. Usted ahora está contagiado, usted fue influenciado. Uy, ¿por qué se junta con ese personaje? Lo va a influenciar. Pues tenga cuidado el que esté en esta mañana, porque Jesús tiene el poder, no solo para influenciarlo, sino para tomar su vida. Y tenga cuidado, porque lo puede salvar. Tenga cuidado, porque le puede perdonar sus pecados. Tenga cuidado, porque puede arreglar su matrimonio. Tenga cuidado, porque le puede dar vida eterna. Atención con Jesús. O te haces del lado de Jesús, o tienes derecho a estar del otro lado, porque así es con Él. Pero en esta mañana, aquí está. Hermano, yo quiero finalizar ya, pero quisiera un momentico que me escucharan. Voy a finalizar ya. Tal vez usted dice: no, pero eso está diciendo desde que comenzó. Pero ya voy a finalizar, porque es que esta mañana es una mañana misionera. Y aquí nos tenemos que ir, hermano, con el corazón ardiendo. Solo voy a finalizar con esto. Pedro, ¿conocen a Pedro, el de los Hechos de los Apóstoles? El que murió allá y entregó la vida también. Pues él no comenzó así. Pedrito estaba un día al amanecer, a la mañana, en la orilla. Pedrito había estado toda la noche pescando con sus compañeros, tratando de pescar, y no pescó nada. Miren, ojo, porque aquí yo quiero concluir. No pescó nada Pedro. Y Jesús, que todo lo sabe porque es Dios, llegó a la orilla. Y donde iba Jesús iba una multitud de gente. Vamos. ¿A qué vamos? Cuando sea pelear, pero vamos allá a escuchar. Y había la multitud. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Que lo puede estar haciendo con nosotros en esta mañana. Dice la Biblia que vio a Simón, será Pedro, estaban lavando las redes, y le dijo: perdón, don Simón, ¿usted me podría hacer un favor, correrme esta barquita un poquito más allá? Y don Simón corrió la barca. Pero Simón comenzó, dijo: esa es mi barca. Yo que me iba a ir a dormir, porque toda la noche tratando de pescar, yo estoy que me acuesto. Y el Señor le dice: corra esa barca un poquito. Y Simón le hizo el favor y corrió la barca, y Jesús se sentó. O sea que no predicó cortico, el discurso era largo. Se sentó allí y la gente comenzó a escuchar. Y Pedro, bueno, ¿a qué hora irá a acabar? Y en la medida en que Jesús hablaba, Pedro ya iba tomando su concepto. Simón iba tomando su concepto. Oiga, pero qué interesante. Yo no lo había visto de esa manera. Uy, este hombre habla de una manera extraordinaria. Esto es un maestro. Y el Señor hable de su palabra, porque no perdió oportunidad. Y cuando ya termina, Pedro descansa y uy, aleluya, terminó. Me voy a casa, me voy a dormir. Estoy un poquito triste porque no pesqué nada, pero me voy a casa. Y cuando terminó, ay, hermanos, nuestro Dios, cuando nosotros pensamos que ya está todo, hermano, tiene más y más y más para nosotros. Por eso hay que publicarlo. Amén. Y entonces cuando terminó, el Señor le dice a Pedro: don Simón, ¿usted me podría hacer un favor? Subámonos en esta barca. Escuche.
subámonos en la barca y vamos a bogar mar adentro. Hombre, la pesca efectiva es en la noche. Simón había estado en la noche y no había cogido nada. Experiencia ya tenía. Y entonces le dice, boga mar adentro. Evangelio según San Lucas. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Boga mar adentro. Y vamos a echar allá las redes. Y bogó mar adentro, mar adentro, mar adentro, mar adentro. Se fueron los amigos de Simón en otras barcas. Vamos a ver, porque el pobre Simón va allá con Jesús y de pronto cansado le coge el sueño. Y están allá, y cuando están mar adentro hay una orden contundente. Señor, dice el Señor Jesús, oye Simón, tira la red, tira la red. ¿Y qué le dice Simón? Señor, toda la noche estuvimos en esta tarea y no pescamos nada. Atención con lo que dice Pedro. O Simón, mas en tu palabra, espere, echaré la red. ¿Ustedes creen que Pedro tenía fe en ese momento? No la tenía. Lo que Pedro está diciendo, Señor, pues si tú lo dices, yo te escuché hablar muy bonito allá, pero si tú lo dices, entonces yo voy a tirar la red porque soy obediente. Tú me dices que la tire, tírala por donde, por ahí, tírala ahí. Bueno, yo la voy a tirar porque tú lo dices, porque es que no es por nuestra palabra. Entonces, Pedro dice, bueno, si tú lo dices, yo lo voy a tirar. Tiró la red. Yo creo que no hizo mucho esfuerzo. Vamos a hacerle caso. La tiró allá. Uy, eso cayó. Ay, voy a jalarla con una mano. Se enredó. Y comienza a venir. Y cuando ve gran cantidad de peces, ahí comienza Pedro, ahí comienza Pedro a creer. Mire la gradualidad, porque a veces decimos que conocemos a Dios, pero nos falta mucho por conocer más, aunque Él es insondable, pero quiere llevarnos a un nivel mucho más grande para que hagamos una labor más grande, más contundente, más eficaz, para que nos compensamos que no estamos aquí para traer nuestra cultura, para traer nuestra comida, para traer nuestros ideales, para imponernos. No vinimos aquí a eso. Hay un mundo que necesita algo extraordinario y nosotros lo tenemos en esta mañana. Es el poder del Espíritu Santo de Dios. El Señor cuenta con nuestra diligencia, el Señor cuenta con nuestro deseo, el Señor cuenta con nuestro esfuerzo. Lo demás lo va a hacer Él. Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Sabe qué le dijo Simón a Jesús? Le dijo, maestro, por eso tiró la red y le hizo caso. Maestro, toda la noche hemos tratado de hacer esto y no hemos pescado. Maestro, pero le dijo maestro. Pero cuando tiró la red y sacó los peces, dice el versículo 6, y habiendo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Escuche, viendo esto, hermano, no estamos hablando nada que nos dijeron, que fue un cuento, que eso fue en el año no sé qué, que sí, que fue un pajarito que vino y que trajo. Hermanos, nosotros no estamos hablando aquí de fantasías. Nosotros tenemos la palabra poderosa del Rey del Universo, que hizo una transformación en nosotros también. Gloria al nombre del Señor. Respondiendo, Simón le dijo, miren, dice el versículo 8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y ya no le dijo maestro, le dijo, apártate de mí, Señor. Si tú lo puedes ver más que un maestro, estás en el propósito del Señor. Él no vino a dejar palabras hermosas, Él no vino a que sea el hombre ilustre entre los más reconocidos pensadores. Él no vino para eso. Él vino a mostrarse como el Cristo resucitado después de haber muerto por nuestros pecados. Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿Y sabe por qué dijo esas palabras tan contundentes? ¿Sabe por qué ningún hombre ha podido hablar ni podrá hablar como Él? Porque lo que Él habló, lo habló porque es Dios, porque es hecho carne, porque nadie más podía decir. ¿Quién se da el lujo de decir, nadie me quita la vida?
Yo mismo la pongo, nadie me la quita. ¿Quién más podría decir? Y si alguno se atrevió a decir eso, vaya y mire su lápida, porque sí se la quitaron y allá está muerto. Pero hay uno, aleluya. Allá está la tumba, sí, pero allá dice, porque buscan entre los muertos al que vive. Entiendan, no está aquí, ha resucitado. Tenemos un mensaje poderoso. Ahora sí, tenemos un compromiso. Tenemos un compromiso. Hermanos, si tenemos que aprender a hablar lo que tengamos que hablar, hermanos, que sea un clamor, Señor. Pero no solo que lo haga el Señor. Él lo está diciendo, bueno, ¿y usted cuándo va a comenzar a estudiar al menos el abecedario? Las primeras letras, ¿cuándo va a decir las primeras palabras? Hermanos, yo estoy en ese proceso, créanme. Y el Señor me movió mi silla. Me movió la silla de la comodidad. Y ahora entiendo. Yo no vivo para el propósito mío. Yo no vivo para mi proyecto de vida. Hay un proyecto de vida eterna. Yo me comprometí con ese proyecto. Ese es el que yo quiero presentar. Necesitamos una Europa con unos hijos de Dios llenos del poder del Espíritu Santo, que ven un mensaje con argumentos, y son los argumentos que están establecidos en la palabra de Dios. Necesitamos un cuerpo ministerial, una iglesia que conozcamos la palabra de Dios y que llevemos la sana doctrina, porque hay cosas que parecen pero no son, de lejos parece, de cerca no son, y nosotros sí tenemos el mensaje genuino, no porque sea la iglesia pentecostal, porque más que eso nosotros somos iglesia apostólica que predica la palabra del Señor Jesucristo. Estemos de pie. Los que están aquí en el altar están haciendo un compromiso con Dios. Están haciendo un compromiso con Dios. Hermano, que el Señor nos convierta en portavoces. Que nosotros, hermanos, podamos hacer la obra en esta última hora. En esta última hora nadie ha hablado como Él. Ese es el mensaje que tenemos. Hermano, no le den miedo. Tenemos el mensaje contundente de la palabra de Dios. Podemos decirle a la gente, mira, hay alguien que dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Los misioneros no somos los que estamos aquí en esta hora recibiendo esta mención, y gracias a Dios por ella. Los misioneros somos todos los que un día conocimos este mensaje poderoso. A todos nosotros nos envió. A uno lo dejó en Jerusalén, a otros en Judea, a otros en Samaria, a otros nos mandó hasta lo último de la tierra. Pero donde quiera que vayamos, así para el mundo, seamos la historia, tenemos un mensaje poderoso que no podremos callar.